noches, muchas gracias por invitarme. Argentina ya terminó la etapa de la restauración de los equilibrios macro. Ahora está el desafío de qué viene de acá en adelante. Yo voy a comenzar con el marco conceptual. En este momento estamos con euforia e incertidumbre, ambas cosas. La euforia es el acuerdo con el fondo. Brevemente, todos sabíamos que era un programa de mediano plazo para hacer cambios estructurales, sabíamos que el monto era grande, lo que nadie sabía era cuánto era el monto inicial. Generalmente es del 30 al 40% en un paquete de 20.000 millones de dólares. Argentina es lo que más negoció y finalmente terminó con que el fondo le da 15.000 millones de dólares el primer año. 12.000 millones inmediatamente que ya entraron, que ya hicieron lo que el gobierno dijo que iba a hacer, que es rescatar las letras intransferibles. Si ustedes no saben qué es la letra intransferible, cuando el gobierno se llevó la reserva del central, le dejó un papelito al Banco Central diciéndole te debo esto. El monto que se llevaron fueron 69.000 millones de dólares. El año pasado, el Banco Central decidió que no valía eso. Entonces hizo un ajuste y bajó sus tenencias a 21.000 millones de dólares porque lo puso a valor de rescate. Pero en el Tesoro sigue funcionando a 69.000 millones. Cuando el gobierno dijo que iba a rescatar esto, dijo voy a rescatar primero los que vencen más pronto. Pero el que vence más pronto tiene un valor de rescate más alto. Bueno, para hacer la historia corta, digamos, rescataron a 88,8%, hay 1.300 millones de dólares de ganancia que claramente, digamos, van a ir al Tesoro en algún momento. Pero además el gobierno dijo, tengo más plata de corto plazo. Me dieron 12, 2 en junio, 1 en septiembre, 6.100 millones, BID, Corporación Andina de Fomento y Banco Mundial, y 2.000 de ampliación de un RIPO. En total, 23.100 millones de dólares, en un año donde no hay vencimientos con el fondo. Y el año que viene hay solamente 1.100 millones de dólares de vencimiento. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hago con el dinero? Y ya el gobierno dijo, no es para gastarlo. Me pongo de pie y aplaudo. El fondo dice, no es para intervenir, excepto en las bandas. No lo quiero para tener un dibujo. Evidentemente lo quiero para lo que se llama liability management. Es, digamos, para darme fortaleza para poder, digamos, reestructurar la poca deuda que me queda. Que entre paréntesis, si ustedes toman la deuda neta del gobierno y la miden bien, la deuda con contenedores que no son organismos internacionales es solamente 18% del PBI. Una de las más bajas del mundo. ¿Cuál es nuestro problema? Es que como somos estafadores seriales, aunque debamos $1, no nos creen. Bueno, esto me sube las reservas brutas y las netas. Está el comunicado del Central, del BID explicando cuánto me da. Y luego vino el apoyo de Estados Unidos. Ustedes habrán visto que primero vino el secretario del Tesoro. Él se ofreció a venir. ¿Para qué vino? Pues ustedes conocen la famosa anécdota del banquero que tenía una corrida en Estados Unidos y desesperado fue a verlo a JP Morgan. Entonces lo recibió, le quiso comenzar a contar y le dijo, espera, ¿cómo está tu mujer? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué están estudiando? Y este dice, digamos, no, termina, y puedo hablar, y dice, salgamos a caminar. Dice, claro, JP Morgan. Cuando volvió dijo, ¿puedo hablar de mi tema? Sí, ¿cuál es tu tema? Tengo una corrida en el banco. No, no tenés ninguna corrida. ¿Cómo que no tengo? Llama al banco. Llamó al banco y claro, lo vieron caminar con JP Morgan y automáticamente, digamos, se acabó la corrida. Bueno, acá básicamente lo mismo. El fondo, digamos, el secretario del Tesoro vino a decir, estoy con Argentina. Pero es más, al día siguiente dijo, en el caso de una crisis internacional le vamos a facilitar fondos a Argentina para defender a su moneda. Esta es una cuenta que se usó básicamente en la década del 70.
La última gran operación fue en el tequila con México, 20.000 millones de dólares, y la última operación fue en Uruguay, 2.000 millones de dólares. Ustedes se dan cuenta de lo que esto significa. Claro, ahora no se va a ver, perdón, pero el presidente dijo, tenemos suficiente para cubrir la base monetaria y las LEFIs. ¿Qué quiso decir con eso? Como para comprar dólares tengo que tener pesos. Lo que estoy diciendo es yo tengo más fichas que te voy a romper la cabeza. Pero en la década del 90 aprendimos dos cosas. Primero, que billetes y moneda no bajan nunca a cero, o sea, tengo más margen. Pero segundo, cuando hay una corrida corren los depósitos. Y si yo no apoyo a los bancos, quiebran los bancos y entonces tengo una crisis mucho peor. Entonces yo tengo que salir a apoyar a los bancos emitiendo base. Entonces lo que yo necesito garantizar es un porcentaje grande de las tenencias monetarias de los argentinos. ¿Por qué no incluyo los bonos? Porque eso cambiarán de precio. Eso no me genera una crisis, digamos, bancaria. ¿Cuántos eran esos pasivos monetarios? 118 billones de pesos. ¿Cuántos dólares? Y depende del tipo de cambio. ¿Okay? Pongámosle 100.000 millones de dólares. ¿Me alcanza para una corrida del 30%? Sí. ¿Para una del 40%? En el borde. ¿Para una del 50%? No. ¿Puedo correr el riesgo de que no me alcance? No. Por eso yo decía antes del programa, todavía no están en condiciones de abrir el cepo. Yo soy total enemigo del cepo, total. Pero soy mucho más enemigo del impacto, digamos, que produciría un colapso de la economía por abrir el cepo cuando no se puede. Ahora, el gobierno, estos son los vencimientos de capital con el fondo y los intereses. Alguien me dirá, pero no me estás contando los intereses. Perdón, los intereses ya están en las cuentas fiscales. ¿Ok? Los vencimientos de capital no están en las cuentas fiscales. Entonces, el gobierno dijo, eliminé el cepo. Seamos claros, eliminé el cepo para personas físicas. Para empresas todavía no lo terminé de eliminar. Hice una gran flexibilización. Las personas físicas pueden hacer lo que quieran. Entonces, una típica pregunta que yo hago es, ¿quién de ustedes no hizo el experimento el primer día de tratar de pasar de pesos a dólares en la caja de ahorro? ¿Hay alguno que no lo haya hecho? Hasta ahora encontré una persona que no lo haya hecho. ¿Ok? 30 segundos. 30 segundos. Claro, ya el gobierno, digamos, vendió 1.300 millones de dólares con esa operación. ¿Okay? Eso se nota. A los importadores se les flexibilizó el pago. Antes era 30 días, ahora es al momento del embarque. Las restricciones que quedan son básicamente dividendos viejos, no los nuevos, con balance auditado, eso lo vamos a ver recién hasta fines del 2025, y hay algunas limitaciones para pagos. Ahora, ¿cuál es el impacto? La pregunta más, las más frecuentes que recibo del exterior son dos. La primera es, explícame cómo es esto que tengo que traer la plata y después no la puedo sacar. No la entiendo. Eso es como si alguien entrara al cine y luego me cierran la puerta con llave. ¿Qué hago yo? Volteo la puerta, digamos, y no vuelvo a entrar al cine. Claro, ahora esto lo que me hace me facilita. Pero la segunda pregunta es, ¿por qué esta vez va a ser distinta? ¿Okay? Y esa pregunta es mucho más difícil de resolver. Hay una que es obvio, que tenemos superávit fiscal. ¿Okay? Esa es la gran diferencia, pero todavía están los argentinos. Entonces es más difícil, digamos, de pronosticar. Pero esto, junto con el RIGI, está comenzando a acelerar, digamos, las perspectivas de ingresos de capitales masivos para inversión. Digamos, ya hay cálculos en el sector energético, 13.000 millones, hoy anunciaron que el sector eléctrico, digamos, va a ser 6.600 millones, el sector privado, que una vez que termine se lo van a cobrar a los usuarios. Pero no solo eso, si yo no lo voy a gastar, no voy a defender la moneda, lo que eso me hace es que me deja mucha más plata para pagar los vencimientos que tengo de deuda con otra gente. Y eso debería hacer caer el riesgo país. Lo hizo caer, pero no lo suficiente, porque hay un problema internacional y sigue estando el problema argentino.
¿Ok? ¿Cómo sé yo que no me van a cambiar las reglas del juego? Entonces el de afuera lo que dice es, está muy bien, cambió el gobierno, pero no cambió Argentina. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay un cambio de gobierno? Quiero esperar. De todas maneras, mi cálculo es de que va a bajar, que el gobierno va a volver a los mercados de capitales, voluntario, ya volvió, digamos, ayer, pero va a ir a los mercados de capitales. ¿Para qué? Si no necesita la plata. Claramente para cambiar vencimientos, digamos, es para fortalecer la sustentabilidad del esquema. Claro, con todo esto, abandonaron el sistema de Crowley. Yo tuve la mala suerte a mediados de marzo de en una charla para 30 personas amigas, sin transparencia, sin nada, decir que me podía equivocar en el pronóstico de inflación si mis supuestos estaban mal. Y donde tenía el mayor problema era con la parte cambiaria. Entonces lo que dije es, podés seguir el 1%, ahí me daba 18% de inflación, pueden bajarla a medio, que es lo que yo hubiera hecho, pueden devaluar, al cual le daba probabilidad 0, o pueden poner bandas a las cuales yo no me gustan, pero creo que tiene una probabilidad bastante más grande que 0. Al final resultó ser 100%. Claro, inmediatamente comenzó el tema, digamos, del carry trade. El carry trade es una apuesta entre tasa de interés y tasa esperada de devaluación. Al 1% yo colocaba el 2,9, 1% ganaba 1,9. Ahora con la banda yo no sé qué le va a pasar al tipo de cambio. Entonces salieron masivamente a cancelar carry trade. Eso hizo que el gobierno comenzara a perder reservas. Los exportadores dejaron de exportar, los importadores anticiparon los pagos y, digamos, actividad económica cayó en el mes de marzo. Solamente por tipo de cambio. Ustedes saben que yo insisto que el problema argentino es que es una economía bimonetaria. Y mientras el dólar sea la variable que maneje a los argentinos, cualquier movimiento del dólar va a causar ruido. Y lo causó. Va. Pero el fondo insiste, no entiende una economía bimonetaria. Y entonces pusieron una banda. Nosotros creíamos que la banda iba a estar entre 1.100 y 1.300. No, está entre 1.000 y 1.400 y además se va ampliando. Sube la de arriba y baja la de abajo. ¿De dónde sacaron esta idea? De Chile. Chile, que tuvo 10 años de banda, para sacar la banda la fue ampliando. Ahora, Sebastián Edwards dijo el otro día que a Chile tener banda le costó 10 años para bajar la inflación. Él dijo a 2 dígitos, en realidad es a 1 dígito. ¿Ok? Por la incertidumbre que place, digamos, que genera la parte cambiaria. Bueno, acá la idea es que prácticamente ampliándose llega un momento que no haya bandas. Es más, el presidente dijo, las bandas están para los tontos que le tienen miedo a la flotación. Yo soy un tonto. ¿Ok? Va. Ahora, el Banco Central se reservó la posibilidad de intervenir. Puede intervenir de 3 maneras. Con divisas, comprando para acumular reservas, ya hablando en el medio de la banda. Cuando está en las bandas, es tipo de cambio fijo. ¿Okay? Abajo tiene que comprar, lo que emite no se esteriliza, cuando está la banda de arriba tiene que vender, lo que destruye de pesos, digamos, no se vuelve a poner. En el medio, el central puede intervenir, o para comprar divisa, o para evitar fluctuaciones bruscas, o en transacciones muy grandes. ¿Intervino hasta ahora? No. La segunda manera que puede intervenir es en el mercado a futuro. El mercado a futuro es el contado más la tasa de interés, porque si no, digamos, habría arbitraje, digamos, de un mercado al otro mercado. Por lo tanto, intervenir en el mercado a futuro es lo mismo que intervenir en el mercado a contado. Acá dicen que intervino, ustedes saben más que yo si intervino o no. Y la tercera manera de intervenir es en el mercado de pesos. Como el mercado cambiario en realidad es la contrapartida del mercado monetario, el resultado, digamos, del mercado cambiario del MULC es la diferencia entre los pesos que yo quiero y los pesos que yo emito de origen interno. Entonces, sacando pesos, yo lo que hago es que se aprecie el tipo de cambio.
le sacaron el Bren a los exportadores. Entonces la gente dice, ¿embromaron a los exportadores? No. El exportador tenía 20% a 1.300, tenía 80% a 1.032. Cuando hacen la combinación le da exactamente el mismo valor que tienen hoy en día. El importador estaba a 1.032 y ese se fue a 1.150, 1.170. Eso ya se ve en el índice de precios mayorista. Digamos, mayorista importado subió 6% en el mes de abril. Impacto directo del tipo de cambio. Argentina sigue estando determinada por el tipo de cambio. Como yo no puedo prohibir transacciones en pesos con bonos, está claro que va a seguir existiendo un dólar MEP y un dólar contado con liquidación. Pero no puede haber brecha, porque si hay brecha, como un individuo puede ir a comprar en el mercado oficial y venderlo en ese mercado, arbitraría. Va a seguir existiendo un blue, porque como hay una economía al negro, nadie va a querer dejar las huellas digitales. Y acá sí puede haber una brecha un poco más alta. Digamos, básicamente porque tampoco el que arbitra quiere dejar las huellas digitales. Sin embargo, hoy fue exactamente al revés. ¿Ok? El blue estuvo por debajo de lo que sería el oficial. Digamos. Luego hay otras metas. Superar el primario del 1.3. Milei dijo, quiero retruco, 1.6. No financiar al Tesoro, no, pero le están transmitiendo las ganancias. 11 billones de pesos le pasaron este año. La meta de reservas netas, que según mi información no es mandatoria. O sea, no hay que pedir waiver, pero que habría que comprar las reservas. Y luego está la meta de M2. Deje que trate de explicarle un poquito. El presidente dijo en un momento, vamos a fijar la base monetaria. Históricamente la base era 9% del producto, estaba al 2,5%. Si lo hubieran fijado en una economía en recuperación, hubiera sido un desastre. Entonces el Banco Central dijo no, porque lo que antes era base, ahora son bonos. Y por lo tanto, pongo la base monetaria amplia. También la gente comenzó, ¿qué pasa cuando llega la base monetaria amplia? Entonces ahora pusieron M2, que es depósito a la vista más, billete de moneda más depósito a la vista. 3 comentarios. Primer comentario, el gobierno no maneja la base monetaria, esa la maneja el público. Lo que maneja el gobierno es la emisión de origen interno. Segundo comentario es, este es un agregado de peras y batatas. Billetes y moneda ajusta por el nivel de precio, depósito ajusta por la tasa de interés. Pero no importa. ¿Qué pasa si la gente sube la demanda por encima de lo que quiere el gobierno? El gobierno, lo que propuso es, la meta sube de 6,1 a 6,6, 18 billones de pesos de aumento, que era justo la inflación más la compra de 4.000 millones de dólares. ¿Qué pasa si la gente quiere más? Ustedes recuerden, China y Japón multiplicaron por 100 la base monetaria y no tuvieron inflación porque, emitían poco de origen interno, la demanda subía y entonces tenían que emitir comprando reserva y por eso acumularon los 3 trillones americanos de dólares de reserva. El gobierno lo que quiere hacer con esta meta es que si la gente quiere más dinero, decirle, opera en dólares. Yo no tengo ningún problema con la liquidez si operas en dólares. Y para eso es todo lo que ustedes están viendo en este momento, que hay que darle, legal tender. Hay que hacerlo legal a operar en dólares. Ahora, se fueron un poquito más allá. Y lo que hicieron es dijeron, queremos que la gente saque la plata del colchón para gastar. Y eso es muy peligroso. Dejen que le haga un pequeño análisis muy chico. Si hubiera un solo activo financiero, la base monetaria, y la gente de golpe decide bajar la demanda de base para gastar, se produce simultáneamente 2 desequilibrios. Exceso de demanda de bienes, exceso de oferta de pesos, eso ajusta por el nivel de precio. Ahora, supongamos por un instante que el único activo financiero fuera el dólar y que la gente baja la tenencia de dólares para gastar.
se produce un exceso de demanda de bienes, un exceso de oferta de dólares. ¿Y cómo ajusta? Apreciando el tipo de cambio. Y me produce inflación en dólares. La inflación en pesos puede caer, pero me produce inflación en dólares. Tremendamente peligroso. Por suerte, los argentinos que tienen los ahorros en dólares van a seguir teniéndolo en dólares. Va. El sistema monetario está sobredeterminado. Hay tres sistemas puros. Fijo el tipo de cambio, perdón, fijo la base monetaria y floto la tasa de interés y el tipo de cambio. Eso es flotación. Esto es convertibilidad y esto es Estados Unidos. Fija la tasa de interés. Ahora, es interesante que la gente dice, ¿cómo vas a fijar un precio? Cuando fijas el tipo de cambio, fijas un precio. ¿Y qué hace Estados Unidos con la tasa de interés, que no es un precio? ¿Cuál tengo que elegir? El que afecte más directamente al nivel de precio. Y en Argentina, ¿cuál es el que afecta más directamente al nivel de precio? El dólar. ¿Ok? Pero no importa, todo el mundo cree que la flotación es lo mejor y en consecuencia, ¿qué hicimos? Esto. Estas bandas. Y pasó esto. Miren lo que le pasó al contado con liquidación, que te parece hizo que los que vengan con dólares lo encuentren mucho más caro a la Argentina. Y pasó esto. Sea por diseño, por casualidad, por lo que quiera, lograron estabilizar el tipo de cambio. A mí lo que me interesa, no me gustan las bandas, lo que me interesa es que se estabilizó el tipo de cambio. Otra ventaja es que nadie le puede decir al gobierno ahora de que está atrasando el tipo de cambio. Sí, se lo dicen de todas maneras, ¿ok? No compra reserva, etcétera, etcétera. Y para mí tiene una enorme ventaja. Como yo estoy en contra, queda claro que no soy asesor de Milei. ¿Ok? Queda claro, digamos, no lo conozco directamente. Va. Ahora, el problema es que yo tengo que proyectar esto. Ahora tengo que sacar la bola de cristal. Hasta ahora era fácil, digamos, 1%, 2%. Ahí está la banda. Y esto es lo que estamos proyectando en el escenario base. Me puedo equivocar rotundamente. ¿Por qué tiene esta forma? Porque el gobierno quiere que toque la banda inferior. Para mí es un error. Quiere. Segundo, a medida que se acercan las elecciones, todo el mundo por precaución comienza a comprar dólares. Y este tiene el supuesto que las elecciones son relativamente favorables al gobierno, nada negativo, y que luego se estabiliza. Bueno, este dibujo, digamos, me eleva la proyección de inflación del 18 al 29%. ¿Okay? ¿Para qué? Para el gusto de tener flotación. Claro, pero yo puedo tener esto. Si tengo cisne negro en la economía. Y ustedes se dan cuenta de lo que esto significa. En un país donde 50% de los precios están ligados al tipo de cambio directamente. Esto es una crisis política. No le doy probabilidad alta, pero no le doy probabilidad cero. Después hay otros temas interesantes para ustedes. Cuando se acerca a la banda inferior, el carry trade se vuelve peligroso. Porque, digamos, tengo 40% de posibilidad de evaluación del dólar. Cuando se acerca a la banda superior pasa exactamente al revés. Y eso lo que me hace es que en realidad eso funcione como un estabilizador automático. ¿Ok? Porque la gente, digamos, deja de traer carry trade cuando está abajo, trae carry trade cuando está arriba. Va. Ahora, hasta ahora la euforia. Más plata, más apoyo, etcétera, etcétera. El peligro, uno de los cisnes negros, es el mundo. Esta es la visión de la economía de Trump. Todo país que tiene superávit con Estados Unidos porque se aprovecha de Estados Unidos. A ese lo voy a castigar poniéndole aranceles. El arancel me va a solucionar todos los problemas. Miércoles. Argentina entonces nunca tuvo un superávit, un déficit comercial, porque es el país más proteccionista del mundo. No tiene nada que ver. El déficit es la contrapartida del gasto. Si gasto de más tengo déficit, si gasto de menos tengo superávit. Estados Unidos tiene un déficit en cuenta corriente de 3 puntos del producto.
y un déficit fiscal de 7.6 del producto. Mientras no cambie eso, no va a cambiar nunca. Y lo único que va a lograr es aumento de precios, incertidumbre y distorsiones. Pero no solo eso. Quiere tener tasas nominales de interés negativas. Y dice que Japón, Suiza y Alemania se aprovechan de Estados Unidos. Claro, ignoran que esos países tienen enorme ahorro privado y casi no tienen déficit fiscal, y Suiza tiene superávit fiscal. No tienen a quién prestarle la plata. Estados Unidos necesita que le presten la plata. ¿Ustedes creen que alguien le va a prestar a Estados Unidos con tasa negativa? Claro, se enoja con Powell, que es el único check and balance que está funcionando. Hoy la Corte también, ayer, digamos, una Corte también funcionó. Luego quiere devaluar al dólar y castigar a todos los países que devalúen contra el dólar. Quiere echar a los inmigrantes. Esto no resiste el menor análisis económico. Entonces, digamos, ¿están locos? ¿O es una estrategia negociadora? Para hacer una estrategia negociadora, los argumentos que están poniendo son horribles. Pero hay un informe que publicó Estados Unidos, país por país, de todas las restricciones comerciales. Y a mí se me ocurrió leer lo de Argentina, y es excelente. Entonces, ¿cómo alguien que hizo un estudio tan bueno puede ser tan malo en el resto de los argumentos? No sé. Luego hubo dos declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos que a mí me hizo ruido. Lo primero, en el Instituto de Finanzas Internacionales habló de devaluaciones competitivas, que es una frase que no escuchaba de hace 50 años, que es parte del convenio, del Código de Conducta de Bretton Woods. Y al día siguiente, en el fondo, habló de los desequilibrios estructurales, que era algo que se estaba negociando en el año 72, a mí me tocó participar de todas esas discusiones, justamente por los conflictos que eso genera. Entonces eso me hizo pensar, espera, acá hay alguien que está pensando. Bueno, luego hicieron la tregua con China, ¿ok? No tengo el tiempo de explicar, el mayor punto de contacto de Milei con Trump es la batalla cultural, la idea que el socialismo se infiltró en todas las instituciones, y el tema del cambio de la potencia dominante. Claro, ¿cómo reaccionaron los mercados? Y este es el índice de incertidumbre. Esta es la tasa de inflación esperada a un año, y esta es la tasa esperada de inflación a 5 años. Ni siquiera en la pandemia. Lo más grande, digamos, desde el principio de la década del 90. Destruyó lo más grande que tiene una economía, lo más importante, que es la confianza. ¿Para qué? Entonces, es un cisne negro. Ahora, miren las cuentas externas de Estados Unidos. Esta es la balanza comercial. Esta es la balanza de servicio, donde es superavitario. Por eso China lo primero que le dijo, digamos, no van mis turistas y no vienen las películas, digamos, de Estados Unidos. Y esta es la cuenta corriente, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Noten cuándo comienza el desequilibrio, 73 con la primera crisis petrolera. Cuando lo ponen como porcentaje del PBI, esto es China. Esto es Alemania y esto es Estados Unidos. Si hubiera dos países, el superávit de uno tiene que ser igual al déficit del otro. ¿Cuál es el culpable? Todo el mundo diría el que gasta de más. ¿Por qué? El que gasta de menos es igualmente culpable. Esto genera conflictos geopolíticos. Y esto es lo que en el año 72, en la negociación, se había dicho: ningún país podría tener desequilibrios permanentes y tenía que ajustarlo, no por el tipo de cambio, sino cambiando su política de gasto. Y Estados Unidos lo boicoteó. Y ahora el secretario del Tesoro de Estados Unidos vuelve a hablar de esto. ¿Será ilusión mía? No sé. Claro, una guerra comercial es dañina. Afecta el bienestar, el PBI, afecta todo. Y la explosión de una burbuja de activos también es dañera. Y cuando se combina,
es la Gran Depresión. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto peligro estamos de esta combinación? Porque claramente hay una burbuja, claramente hay un peligro de guerra comercial, y yo diría, hay atenuantes. El primero, que puede ser una estrategia negociadora. Lo segundo es que la burbuja, digamos, la relación patrimonio a PBI, que históricamente fue 3,5, a fines de los 90 se fue a 4 y explotó, en el 2008 se fue a 5 y explotó, y ahora está a 6. O sea, una burbujaza. Pero hay un cambio muy grande con la inteligencia artificial, entonces uno no sabe cuánto hay de burbuja y cuánto hay de cambio estructural. El tercero, en el 29 y en el 2008, la burbuja fue causada por endeudamiento. Ahora no hay endeudamiento. Lo cuarto, en el 29, cuando los bancos fueron a cobrar, no pudieron cobrar. Quebraron 1/3 de los bancos, hubo corrida bancaria y la Reserva Federal no hizo absolutamente nada. En el 2009, Bernanke, que dedicó su vida a estudiar ese fenómeno, dijo, no se puede dejar que los bancos quiebren. Y salió a apoyar y evitó la quiebra mundial. Entonces yo diría, algo hay, pero todavía no es tan peligroso. Bueno, en ese contexto, bueno, la tregua no importa. Estados Unidos es el que más está sufriendo. Digamos, déficit en el caída del PBI en el primer trimestre, y tuvo un deterioro en la balanza comercial de 92%. 92, sí. Volaron las importaciones. ¿Por qué? Por la argentinización de la economía de Estados Unidos. Ante el anticipo de que iban a subir los precios, ¿qué hizo todo el mundo? Salió a comprar. O sea que no solamente argentinizó el gobierno, sino argentinizó la economía. Pero eso no es argentinizar. Cualquier individuo racional actúa de esa manera. El problema son los errores que se cometen. Bueno. Entonces, antes de eso, este gráfico muestra en América Latina, eje vertical, cuenta corriente. Arriba de 0 superávit, gasto de menos, abajo de 0 déficit. Horizontal, fiscal. Todo el mundo quiere estar acá arriba. Mientras más abajo estoy, es peor. Y esto es 2024. El único país de América Latina con superávit gemelo es Argentina, uno de los pocos en el mundo. El peor es Bolivia, se quedó sin gas y sin reserva. Obviamente la semana pasada acaba de aplicar el típico programa de mandar la policía, etcétera, etcétera. Brasil, gran problema fiscal, pero tenía 370.000 millones de dólares de reserva. Ustedes habrán escuchado que yo dije que Argentina debería tener 100.000. Es para que me dejen de molestar. ¿Okay? Digamos, Brasil en realidad perdió 40.000 millones. O sea que de flotar no flota nada. Pero de todas maneras miren la espalda que le da. Colombia está en gran problema. Ahora, si hay una crisis mundial, todo se va para abajo. Pero el que está más arriba tarda mucho más. No solo eso, el fondo me dijo, si pasa la crisis mundial, el Estados Unidos me dijo, yo te voy a dar la plata. ¿Me deja eso libre de una crisis? La respuesta es no. Porque una crisis como la Gran Depresión, los precios de las materias primas cayeron 61%. El comercio cayó 70%. El PBI en Chile cayó 60%. Ni por broma va a pasar eso, pero van a caer los precios, como está cayendo el petróleo, van a caer los volúmenes que exporto, los capitales se escapan, ¿ok? Entonces tengo la espalda para aguantar, pero no voy a evitar las crisis. Entonces, de ahí viene la palabra euforia, incertidumbre. Bueno, todo eso es para entrar a esto, ¿ok? Porque si no, no puedo explicar eso. Ahí están las cuentas fiscales. Obviamente, si hay una crisis internacional, caen los ingresos. Pero estoy mucho mejor posicionado de Brasil, que tiene casi 10 puntos del producto de déficit.
Esas son nuestras proyecciones. ¿Para qué hicimos estas proyecciones? Y básicamente, si ustedes miran cuidadosamente, van a ver que ingresos se mantienen, pero miren por favor acá que es el impuesto país, y miren la parte de retenciones, y miren la parte de impuesto a los débitos. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay una crisis, el propio crecimiento me hace crecer la recaudación. Si al gasto lo mantengo relativamente estable, aun cuando aumente un poco el gasto en bienes de capital, yo tendría todavía este superávit a pesar de esa baja de impuestos. Entonces, lo que esto dice es que básicamente Argentina podría bajar las retenciones, que la acaba de bajar para la cosecha fina, y mi cálculo es que antes de la siembra de la gruesa la va a volver a bajar a la gruesa, y podría después bajar débitos y créditos. Esto es lo que yo haría, pero de todas maneras Caputo lo dijo el otro día, así que digamos, no importa lo que yo diga, lo que importa es lo que ellos piensan. Inflación. Esta era nuestra proyección con la devaluación del 1%. Obviamente es obsoleta. Pero ¿para qué la pongo? Para que ustedes miren cómo fue la inflación. Miren la equivocación que tuvimos acá. Y después se vino acá a 2,8 y ahora posiblemente va a estar en 2. ¿Por qué nos equivocamos tanto? Bueno, si uno mira dos factores, carne y la estacionalidad de colegios. La estacionalidad la podríamos haber, digamos, calculado, la calculamos mal. Ahora, entonces lo que hicimos, ahí tienen, digamos, miren ya cómo alimentos cayó y miren cómo educación ya cayó a 2,5. Entonces lo que hicimos es decir, mira, esta es la núcleo. Saquémosle la carne. Saquémosle la estacionalidad de colegios. Y ustedes verán que en realidad marzo no fue mala, abril fue mala. Cuando todo el mundo cree que es exactamente al revés. Entonces alguien me podrá decir, ¿a qué pícaro que sos? Digamos, ¿por qué me sacás lo que más subió? No, perdón. Colegio es un tema de desestacionalizar. Y Argentina no publica. Pero ¿por qué saco la carne? Y este es el precio relativo de la carne Liniers Internacional. Vengo discutiendo con los ganaderos del año 76. Yo digo de que el precio está determinado por el precio mundial. Ellos dicen, no, está determinado por el precio interno. Si ustedes miran, fluctúa. No es como la soja, que sube el precio, automáticamente sube acá. Tarda más tiempo. Y miren dónde estamos ahora. Sí, está bien, llovió, hay buen pasto, voy a poner. ¿A quién diablo le voy a vender la carne si no se la vendo afuera? Entonces, será en 2 meses, 3 meses, 4 meses la carne va a caer. Entonces, a mí me preocupa más por qué subió en abril. Bueno, ahora mayo viene muy bien, alimento da cerca de 0. ¿Ok? ¿Por qué? Este es la núcleo. Esto es los regulados. Matemática de primaria. Si yo tengo 3 tipos de bienes, un bien que lo fija el gobierno, otro que se fija con el tipo de cambio y otro que se fija en el mercado interno. Si el que fija el gobierno se fija 3 veces por encima de la devaluación, ¿cuánto va a ser la inflación? Obviamente muy por encima de la devaluación. Gran parte de lo que la gente llama atraso cambiario es el aumento de tarifas. ¿Ok? De primaria. ¿Por qué no lo tomo en cuenta? No solo eso. Ahora miren lo que es estacional, miren cómo lo ayudó al gobierno y miren lo que le pasó en marzo. Miren abril y ahora esto es lo que se vino para abajo. Ahora, ¿por qué tomo esto y no tomo mayorista? Esto es mayorista. Mayorista no anticipa minorista, es una canasta totalmente distinta que no tiene servicios. Mayorista lleva 8 meses consecutivos creciendo menos que la devaluación. O sea que frente a mayorista estamos devaluando en términos reales. Pero este es minorista. ¿Cuál es la diferencia?
prepagas, educación, restaurantes, servicios en general. Salarios. ¿Ok? Muy lindo, suben los salarios. Sí, pero si el salario sube por encima de la productividad, yo tengo un problema de competitividad. Yo siempre dije que había que romper la calecita de precios relativos. El año pasado no lo hicieron, este año sí lo están haciendo, cuando no convalidan, digamos, aumentos que están por encima de lo que se puede. Yo les explico cómo es la situación típica argentina. El gremio pide 5 veces lo que se puede, la patronal da 3 veces lo que se puede y dice qué sacrificio que hicimos, y luego va y aumenta los precios. Y entonces después va al gobierno y le dice, me atrasaste el tipo de cambio, devaluame. O sea, lo que le está diciendo es bájame vos el salario que yo no pude bajar. Bueno, si yo no paro eso, jamás voy a parar la inflación. Actividad. Nosotros el año pasado dijimos que iba a haber 4 etapas claras. Primer trimestre netamente recesivo por el ajuste, digamos, fiscal y la devaluación. La segunda, el PBI comienza a subir porque se acaba la sequía, pero todavía no sube el consumo. Lo tercero, entre junio y julio comienza a subir el consumo frente al mes anterior y recién a fin de año íbamos a tener variaciones interanuales positivas. 2023-2024. ¿Ok? Ahora miren los datos. Desde abril a diciembre el PBI creció a un ritmo del 10,6%. Ese es el 10 que habla el presidente. Entre punta, la diferencia entre esto y esto, 5,2. Crecimiento promedio, menos 1,7. Nosotros que éramos los recontra optimistas teníamos menos 2,8. La mayoría tenía menos 4, menos 5. Y el arrastre estadístico a diciembre 4,2. Es decir, que si la economía se quedara planchada, este año daría 4,2. Ahora la gente dice, el INDEC miente. ¿Cómo menos 1,7? Yo caí más. Claro, menos 1,7. El campo creció 31, eso es 3%, ya estoy en 4,8. Energía creció 7,4, entonces ya estoy en menos 5,1. Y la gente tenía que elegir entre comer, pagar, digamos, los servicios, ir al teatro o comprar ropa. ¿Qué cree que hace? ¿Qué hizo? Obviamente eso produjo una enorme heterogeneidad que este año iba a cambiar. Si yo saco lo que más creció y lo que menos creció, esta es la tasa de variación. ¿Se acuerda la discusión si era B, L, U? Claramente una B. Consumo. Esto por cuentas nacionales, o sea que está centrada en noviembre. Justo comenzó, mire cuándo comenzó a crecer. Claro, el problema ahora es, esto es historia, ahora hay que pronosticar. Cuando uno pronostica en un país normal, uno tiene que pronosticar cuánto invierte, cuánto emplea, cuánto crece la productividad. Argentina hace 15 años que no hace nada de eso. Entonces, en Argentina el único sector que está con pleno uso de la capacidad y falta de capacidad es el energético. Todo el resto es un tema de variación de la demanda. Y la variación de la demanda tiene factores externos, factores internos y factores exógenos. Si suben los precios internacionales, soy más rico, gasto más, si bajan, soy más pobre, gasto menos. Si entran capitales, gasto más, si salen capitales, gaste menos. Si Brasil anda bien, me compra, si Brasil anda mal, me vende. El déficit fiscal por sí mismo aumenta la demanda. Claro que me afecta otras variables que me la hace caer por otro lado. La parte monetaria, depósito contrae, crédito expande. Ustedes para aumentar los depósitos, ¿qué le tienen que hacer a su gasto? Lo tienen que bajar. Crédito permiten gastar más que el ingreso. Cuando depósito crece más que crédito, cae la demanda. Cuando depósito crece menos que crédito, sube la demanda. Y por último, el clima. Si tengo un buen clima y una gran cosecha, soy más rico, y si no, soy más pobre. Miren el primer trimestre del año pasado. Todo negativo excepto la cosecha fina. Recesivo. Miren el segundo trimestre. Por eso crecimos al ritmo del 10. Esto es la proyección para este año.
sin fondo y sin crisis internacional. O sea, sigue creciendo, se desacelera un poco. ¿Qué hace el fondo? El fondo me da más confianza, me fortalece este y me fortalece este. O sea, me eleva la tasa de crecimiento. ¿Qué hace una crisis internacional? Me baja los precios internacionales, salen capitales, cae Brasil, el gobierno aumenta el déficit, no tengo plata y netamente recesivo. Como ya estoy en mayo, promedio contra promedio, difícilmente tengamos un año negativo, aún con una crisis mundial. Pero la podríamos tener entre puntas. Entonces ahí estamos las dos alternativas. Y entonces, 2023, 2024, 2025 los dos primeros meses. Y luego tuvimos marzo negativo por la crisis esta del tipo de cambio. Ferreres ayer anunció un abril de 1,4 de crecimiento, claramente va a ser positivo abril. Originalmente teníamos 5 para este año, luego lo llevamos a 5,8 y ahora estamos en 6,3. Sin crisis internacional, sin contar que el tema del fondo me pueda provocar una gran mejora. Claro, pero la gente dice, pero espera, el sector externo va a explotar. Mirá el tipo de cambio de Brasil, si llegó a 6,28 ahora está a 5,60. Mirá, mirá la gente que se fue de turismo, sí. Llevas 8 meses consecutivos de caída de déficit en la cuenta corriente base caja, sí. ¿Se cayó el tipo de cambio real? Sí. ¿Es eso suficiente para decirme que voy a tener una crisis? No. Entonces, miren esto. Esta es la compra de reserva que en el MULC. 25.000 millones. Pero las reservas solamente subieron 5. ¿Qué pasó con los otros 20? Pagaron deuda. Estos eran los vencimientos desde abril. Ya pagué abril, me quedan 5.000 y pico para pagar, de los cuales organismos internacionales me lo van a renovar. Entonces lo que me queda para pagar es el BOPREAL de noviembre y el bono de julio, que el gobierno dice que ya tiene la plata. O sea, me quedarán 3.000 millones de dólares para pagar. O sea, el problema no viene por acá. Esta era la deuda en moneda extranjera del gobierno a fines del 2023. Y esto es a fines del 2024. Cayó 11.000 millones. Sí, subió la deuda en peso. La mayoría de esa deuda fue a parar a depósitos o a organismos públicos. Acá tienen la cuenta corriente, base de vengada. Pongo la mercancía en el barco, la bajo, caja, cobro, pago. Miren la diferencia. Y esto es el financiamiento que consiguió el gobierno no pagando. Lo principal es importaciones, que figura como deuda privada, pero en realidad es la deuda del Banco Central. Imaginen ustedes si el gobierno hubiera abierto el cepo y flotado con reservas netas negativas de 31.000 millones de dólares. Hiperinflación automática. Primer semestre siguió, pero mucho menos. Pero miren el segundo semestre, lo que la gente dice déficit en caja, porque pagaron deuda. ¿Qué deuda se pagó? Y se pagó deuda a través del contado con liquidación. Bueno, ¿qué deuda? Bueno, el Banco Central se tomó el trabajo de ver qué deuda. Y esta es la deuda por importaciones. Arriba de 100 estoy pagando más que lo que importo, abajo de 100 estoy acumulando deuda. Miren toda la que acumulé, pero miren en los últimos meses, y la línea roja es el contado con liquidación, la mayoría de las compras fueron de importadores, y luego está el BOPREAL. Bueno, ahí está toda la deuda. Ahora, en este momento casi no hay deuda que pagar. Me queda la deuda por, digamos, dividendos y regalías. Ah, bueno, pero mira la balanza comercial.
Mirá cómo el superávit del año pasado y el superávit de este año. Mirá cómo se deterioró. Mirá cómo subieron las importaciones y apenas esto las exportaciones. Claro, miren esto. Esto venía creciendo al 40% enero y febrero. Marzo, menos 12%. ¿Ustedes creen que el sector agropecuario se quedó sin mercancía? ¿O es que cuando vio la incertidumbre cambiaria decidió, digamos, parar automáticamente las exportaciones? Para mí, esto lo vio el equipo económico y el presidente y ese es uno de los factores por el cual quiere que el tipo de cambio se vaya a la banda inferior. Yo creo que así no se maneja la economía, pero de todas maneras estoy tratando de explicar por qué. Bueno, esto es abril, pero esto es interesante. Si comparamos el primer cuatrimestre, esto es el volumen que exportamos contra el año pasado. Pero miren los precios. Ahora, yo tengo que explicar los otros 8 meses. Ahora, miren los 8 meses del año pasado contra el valor del primer cuatrimestre. O sea que ahora me toca la comparación con precios más bajos del año pasado. Entonces, todo esto me lleva a esto. Esta es la balanza comercial hasta ahora. Esta es la proyección de exportaciones, de importaciones, y esto es lo que esperamos que sea la balanza comercial. Un deterioro, pero no tan grande. Pero vamos a ver ahora, esta es la estimación de cosecha, gran problema, porque no sabemos el clima, pero lo que sí sabemos es que hay humedad en el suelo y los meteorólogos dicen que estamos básicamente al final de un Niño moderado, o sea que va a seguir lloviendo hasta diciembre. Entonces lo más probable es que para el año que viene tengamos una cosecha importante, que me aumente el valor de la cosecha. Este es el enfoque monetario de la balanza de pago, la variación de la demanda de pesos y la emisión de origen interno, esto es del año 2023, y esta era mi proyección para el 2024 hasta que se armó el lío. Entonces acá ustedes pueden ver el lío. Hasta el 14 de marzo, casualidad, es justo mi conferencia, en dólares venían comprando 3.840 en el MULC. Vendieron 2.480. Pagaron deuda adicional a los 11.000 del año anterior por 4.800 millones. Esto es la baja de los encajes y esto es la intervención en los otros mercados. Cuando se armó el lío, perdieron en el MULC, siguieron pagando organismos internacionales, aumentó un poco el efectivo y esto es lo que intervinieron en otros mercados y perdieron esto. Ahora, desde el fondo, acá está el desembolso, subieron los depósitos en dólares y ganaron en los otros mercados. Cuando ustedes lo convierten a la parte en pesos, esta compra es estos pesos que emití acá. El gobierno para pagar deuda me devolvió esta cantidad de plata, la demanda de pesos creció y el gobierno esterilizaba. Cuando vino el lío, creció la demanda, pero miren cuánto emitió el gobierno, vendiendo LEFIs. ¿Qué es lo que pasó? El gobierno no pudo o no quiso, digamos, cubrir todos los vencimientos y lo que vencía lo pagó bajando los depósitos. Los bancos se encontraron de golpe con menos liquidez. Entonces, ¿qué hicieron? En el medio de un problema de ruido cambiario, dijeron yo quiero liquidez. Vendieron todos los LEFIs y miren lo que acumularon de encaje. Después de eso, esto es lo que cayó porque la gente compró dólares, pero miren los bancos, volvieron a comprar LEFIs y para eso bajaron el encaje. Así es como funciona el esquema. De ahora en adelante, para que el gobierno, si compra en el mercado, esto va a subir. Y si coloca deuda como colocó ayer, va a subir esto.
Esto tiene efecto monetario, esto no tiene efecto monetario. En realidad podría tener hasta efecto monetario contractivo. Si la gente hubiera, digamos, comprado los títulos con pesos, sería un efecto contractivo. Bueno. Para terminar, todo el mundo habla del tipo de cambio real. Sí, ahí está cómo se apreció. Esto es cómo se apreció en términos reales el contado con liquidación. Alguien que venía de afuera con dólares ahora tiene que pagar 2,5 veces lo que pagaba antes. Qué cara que está Argentina. En realidad está cara para ciertos productos, no para otros. Y esta es la tasa de devaluación acumulada del año 60 en el mundo. Si la devaluación fuera la solución, el Congo y Argentina serían la maravilla económica mundial. Queda claro. Yo no tengo la menor idea si el tipo de cambio real está en equilibrio o no está en equilibrio, nadie lo tiene. Lo que sí sé es que el gobierno no maneja el tipo de cambio real, maneja el tipo de cambio nominal. Pero en realidad, cuando la gente pide devaluar, tomando prestado un ejemplo de un amigo, es como si el petizo que mide 1,50 dijera devalúame el metro. En lugar de 1,50 voy a medir 3 metros. Claro, el que medía 2 mide 4. No me cambió nada. Lo que él tendría que haber pedido es una hormona del crecimiento. ¿Cuál es el equivalente económico en este caso de la hormona del crecimiento? Bájame el costo argentino, haceme las reformas estructurales. No me cambia nada el tipo de cambio. Lo único que me genera es más problemas. Ataca el problema donde está, que Argentina nunca lo atacó y recién lo está comenzando a atacar. Pero no solo eso. ¿Por qué mido el tipo de cambio por consumidor y no lo mido por mayorista? ¿O por qué no lo mido para el sector manufacturero por la relación del costo laboral unitario de Argentina en dólares con Estados Unidos? Ustedes van a notar que en el 2002 se desplomó y después se multiplicó por 6. Ahí van a entender un poco la política. Cuando se acabaron los precios internacionales, miren cómo cayó, y ahora se está moviendo para arriba, pero no tanto como dice precios al consumidor. Lo importante es que este se mantenga estable y que los salarios no suban por encima de productividad. Entonces no podemos hacer la simpleza del análisis, es un tema mucho más complejo. Y quiero un último ejemplo. Nosotros el año pasado tuvimos 6.200 millones de superávit en cuenta corriente. Para este año vamos a estar entre 1.000 a 2.000 negativos. ¿Por qué? Porque aumenta el gasto. El déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos, pero yo puedo dividirlo entre sector público y sector privado. Si el sector público está en equilibrio, ¿cuál es la única manera de tener un déficit en cuenta corriente? Que el sector privado gaste de más. Perfecto, ¿lo puede hacer? Sí. ¿Cómo financia el sector privado su gasto? O alguien le presta los dólares o saca sus dólares del bolsillo. En ese caso tengo déficit en cuenta corriente, pero no tengo déficit en la balanza de pagos. No afecto el mercado cambiario. La única manera de afectar el mercado cambiario es que yo lo financie bajando mi demanda de pesos. En ese caso me afecta el mercado cambiario. Para resumir, estamos en una situación sólida, nos falta un montón de reformas, miren que todavía no hablé nada, hasta ahora hablé de rebote, no me da el tiempo para hablar de la Argentina que puede ser, para hablar de minería, para hablar de energía, de construcción. El peligro más grande que tenemos es una crisis internacional o la política en la Argentina. Esos son los dos peligros, los dos cisnes negros. Si no, si mantenemos los equilibrios macroeconómicos, solamente evitando los años negativos, Argentina duplica la tasa de crecimiento, sin desarrollar todos los sectores en los cuales tenemos ventaja comparativa. Yo di una charla en Tucumán que se llamó Soñando con una Argentina posible. Y le dije, mira, el título no es casualidad. Es posible, le voy a mostrar qué pasaría si hacemos las cosas bien hechas. ¿Y por qué soñando?
porque este es el país que desaprovecha todas las oportunidades. Entonces, en ese momento tenía una probabilidad del 30% de éxito y dije, si hay un buen acuerdo con el fondo, 50%. Entonces ahora estoy 50% de probabilidad que logremos cambiar nuestro karma de decadencia relativa. Muchas gracias.